Hola hermanos venezolanos. Sin ser venezolano, respeto mucho su tierra, respeto mucho la gente, gente simpática, gente chévere, inclusive gente, gente realmente guerrera, los primeros libertarios para nuestro continente. El mismo himno lo dice, todos los himnos deberían decirlo. Seguid el ejemplo que Caracas dio. Por ejemplo, el lago Maracaibo. Tengo un amigo que es venezolano, un hermano en Cristo, que él me mencionó que él vive ahí cerca de esos deltas, de esos ríos del Catatumbo, y que y yo vi una plataforma sobre el lago Maracaibo y con unos sleeping o con unas mantas usted se puede acostar allí y va a ver el espectáculo más grande del planeta entierro. Que pena, el planeta Tierra. No hay ningún otro espectáculo de luces. De hecho, da temor ver esa majestuosidad de esos rayos. Una de las ciudades donde más truena en el mundo es acá en Medellín. Pero que caigan directamente al agua y que realmente no sabemos por qué razón se da en ese punto tan concentrado y único como es el lago de Maracaibo. Es el segundo más grande de la Tierra. Es una concentración de agua rodeada de arena. En Venezuela hay playas bastante particulares que, por ejemplo, no tienen litoral, no tienen arena, pues no tienen la costa. Usted puede salir de ella sin que volverse a montar a un yate. Eso es extraño. Yo no he visto eso en ningún otro lado, sino en la bella Venezuela. Parece que fuera parte de la promisión divina, de la promesa de Dios de darnos un paraíso. Es que cuando Dios hizo el Edén pensó en América, pero en la bella Venezuela, primero. Es un estado que, como dice el himno, le va a dar muchas lecciones de vida al mundo entero. Es un país que no han podido acabar, sea por lo que sea. Pero es un país que hasta cierto grado, como dice la Biblia, está siendo protegido por los ángeles de Dios. Están reteniendo los vientos de los cuatro ángulos de la tierra para que no sea destruida. ¿Recuerdan la ciudad de Nínive? Que el profeta Jonás predicó por mandato de Dios, del cual él no quería, y en una ocasión intentó devolverse y un gran pez se lo tragó. Y en la siguiente ocasión él volvió y hizo la voluntad de Dios. Dice Dios ahí en el último capítulo, el último versículo de Jonás 4:11, que Dios se contuvo de destruir a Nínive porque habían animales, habían personas que no tenían nada que ver con la maldad y las malas acciones de su rey. Entonces, no juzguemos a Venezuela, no juzguemos a nadie, simplemente miremos qué podemos hacer o cómo podemos cooperar para que este país subsane sus heridas. Bueno, es considerado el lago más grande del mundo. El lago más grande del mundo es en Rusia, el Baikal, donde hay una especie de foca que no la hay en ningún otro sitio, o un león marino que es la foca monkey. Es un lago o prácticamente un mar que al desviar su curso se ha alojado en cierta zona. O sea, es como si hubiesen habido unos huecos que formaron unos meteoritos que cayeron del cielo a la tierra, y esto entonces tras el diluvio, porque al igual que en cualquier nación del mundo, Venezuela tiene sus mitos sobre la creación del mundo. De hecho, está muy ligada todas las culturas a la creencia de que realmente hubo un diluvio. Y pruebas arqueológicas y paleontológicas que lo demuestran de esa manera.
Este lago tiene una superficie de entre 13.210 a 13.820 kilómetros cuadrados. Es el más grande de América Latina, no hay otro. Allí se pesca no con dinamita o al menos de manera desmesurada, ni con mercurio, ni con ningún otro tipo de tóxico o veneno que se arroje allá al lago. Inclusive, ni siquiera se usan esas redes de arrastre que se llevan hasta el líquen y los corales y todo lo que hay allí en ese lago. Porque recuerden, los corales son producidos por la mayoría pues microorganismos y sales, ¿cierto? Minerales que se solidifican a través del tiempo con el aire, y una vez que se ven expuestos al aire pues se van solidificando. Muchos otros componentes pues que contienen el agua, pero no se están pescando de esa manera así tan discriminativa, y hace que la gente todos tengan su alimento y el río se le dé el tiempo para que produzca. Inclusive ya se dice allí, dice que cuenta con una escasa profundidad, generalmente menor a 5 metros, que las relacionadas con las aguas. O sea, estamos hablando de estas albuferas, que son como ese corralito pues de sal y de arena para que forma el lago. Es el monumento histórico nacional de Venezuela. Es en el continente América, el más grande de América, el más extenso de América del Sur. Está entre los estados de Zulia, Trujillo y el Mérida. Los afluentes de este hermoso lago son el río Chama. Debe ser hermoso como una mujer venezolana para que se llame Chama este río. El Catatumbo, que todos lo conocemos, ¿cierto? Hasta que en Colombia es bastante común. El Escalante, entre otros 135 más aproximadamente. Qué riqueza hidrográfica tiene este país. Es increíble. Los afluentes son el Golfo de Venezuela, están allí, una longitud de 99 kilómetros, una superficie de 13, como vimos, 13.800 kilómetros cuadrados, una profundidad de más de 46 metros, es profundo, y la altitud, alrededor de unos o sea, es un clima bueno sobre las montañas, hace que o sea, en Venezuela se ven todos los climas, todos los climas. Miren que en Venezuela hay hasta desiertos, hay hasta camellos. ¿Ustedes sabían eso? No lo sabían, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no investigan, porque no saben que el mejor sitio turístico, el mejor, ¿cuál usted puede asistir? No es a San Andrés, no, ni a Cartagena, que es bellísimo, son bellísimos, sino Margarita. Yo quisiera ir a esa isla que está algo austral de Venezuela, que es la isla de la Orchila, conocida por un famoso acontecimiento por allá en los años 89-92 y 2002, pero en el extremo norte se conecta con el Golfo de Venezuela por un estrecho de 55 kilómetros. Es alimentado por numerosos ríos. El más grande es el río Catatumbo. La cuenca de Maracaibo es una de las zonas de mayor riqueza petrolífera del mundo, con más de 15 millones de pozos, más de 15.000 pozos perforados en su cuenca desde 1914. En esta área se presenta el denominado relámpago del Catatumbo, fenómeno que mediante
1.176.000 kilómetros, 1.176.000 relámpagos por año. Genera hasta cerca del 10% del ozono atmosférico del planeta. Era llamado Okibacoa por los aborígenes. ¿Se pueden ustedes imaginar cuánta energía? O sea, aparte del petróleo, Venezuela sería, oiga, potencia por el poder que Dios ha conferido a esta nación cuando hace caer sus rayos sobre este lago. La energía que esto generaría, termoeléctrica, hídrica, sería impresionante. O sea, Venezuela sería imparable. Porque Venezuela tiene, hasta gracias a eso, a los truenos que enriquecen la tierra, dan minerales, producen ozono, oxígeno, nutrientes a las plantas, todos sabemos de eso. O sea, ellos quedan a la tierra por algo. Hay una conexión entre el cielo y la tierra. Ella dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Entonces, no olviden visitar ese lugar. Yo nunca he ido, pero ya fui con mi imaginación. He leído, he visto documentales, inclusive hay expediciones de biólogos marinos a ese lugar. Muchos no se atreven a entrar porque les parece que es un lugar encantado, que los atrapa una vez que están en sus aguas ahí represadas. Claro que como tiene afluentes, pues constantemente estas aguas se renuevan trayendo nueva vida a este lago. La producción pesquera sobre ese lago, o como la que se da allí diariamente, no creo que sea en otro lugar. Venezuela es una nación de prosperidad. Es una nación de prosperidad, donde la gente que va a vivir para siempre sobre esta tierra, entre los lugares que yo escogería vivir, aunque me gustaría conocer otros países, me gustaría al menos residir por mucho tiempo en la bella Venezuela, conocer Colonia Tovar. ¿Quién no se ha visto la película Out? La del señor que no podía desligarse, dejar el pasado, dejar la memoria de su querida esposa atrás y andaba con su casita amarrada a unos globos, suspendida en unos globos con helio y después la amarraba con la manguera de su jardín sobre un arbusto, sobre unas raíces que sobresalían de la colina, pues, de una montaña. ¿Recuerdan sobre qué lugares se posó, donde vieron esta ave mágica, majestuosa, que pueden existir? Yo sí creo que existan, porque son lugares de complicado acceso, pues, al ser humano. Los tepuyes o tepuyes. O sea, los que realizaron, o los animadores de esta película animada, Out, pues viajaron a Venezuela para dibujar todas las locaciones y todo. No sé, Venezuela está bajo la atenta mirada y el ojo de Dios, porque Dios al país o a la nación que más atropellen, pues, en general, pero sí, las usa como lección sobre los grandes que ahora gobiernan o están ahí de paso en sus puestos de hegemones del mundo, de los policías del mundo, para que caigan. Recuerdan Afganistán, nación donde han yacido todos los grandes imperios. Mire, fue en tiempos modernos como Estados Unidos tuvo que salir de Afganistán. Yo por eso y una y otra cosa, y que inclusive fue tanto la rabia de Estados Unidos
que le lanzaron la bomba de toda la madre de todas las bombas. Operación dirigida por Donald Trump. Entonces, me parece espectacular Venezuela. Se lo recomiendo. Dice, la costa oriental del lago Maracaibo se une con la occidental gracias al puente General Rafael Urdaneta. Qué apellido tan venezolano, no, Urdaneta. Pereira. Nombres como Andreina. Interesante. De 8.678 metros de longitud, ostentando el título de ser el puente de hormigón sobre pilones más largo del mundo, al momento de su inauguración en 1962, ubicado en la parte sur del estrecho de Maracaibo, tiene dos canales en sentido de tránsito, en tanto que su altura permite el paso de embarcaciones de hasta 45 metros de altura sobre el agua. Un puente de estos sobre un lago, no sé si habrá otro realmente. Es impresionante el avance científico, tecnológico de Venezuela en sus recursos hídricos. Les decía que ahorita que tiene Venezuela las raras tierras para crear inteligencia artificial. ¿Ustedes sabían eso? Que mi bella Venezuela tiene, esto es de locos, perdón, tiene elementos en sus tierras que se encuentran sino en la luna o en otros planetas. ¿Cómo les parece? Tiene elementos que ni siquiera están en la tabla periódica, y los más escasos que hay en la tabla periódica aún están en estudio y en observación. Se encuentran en ese bello territorio de promisión divina que es Venezuela. Yo siendo venezolano, yo personalmente, yo haría todo lo posible por venirme a ese país. A sufrir por allá a otro, a estregar, a lavar posetas y todo. Cuando, si habiendo una oportunidad, este país se mejoraría. Realmente estaría por encima de los, inclusive de los grandes países árabes, petrolíferos como son Kuwait, Omán, sobre todo los Emiratos, que son Bahrein, Qatar y Arabia Saudí, el Reino de Saudí, que son todos parte de la Arabia Verde, de ese valle árabe verde prolífero. Entonces, se sabe que Venezuela, en 1914, que estamos hablando aquí mucho antes, sí, fue quien dio inicio al tratado de la OPEC, el organismo de petróleo, exportación de petróleo. O sea, como les digo, en las películas, inclusive muchos colombianos, mucho petróleo, gasolina, carros, automóviles, cosas muy baratas, económicas, que entraban aquí en Colombia eran de Venezuela. No creo los problemas por allá a comienzos de la década del 2000 con el señor Uribe y el comandante Chávez, pues trajeron todo este tipo de recepción económica. Y que en esas fronteras pues hay mucho tráfico. Entonces por eso fue que el presidente allí se había abocado a cerrar la frontera. Pero si hubieran buenas relaciones, yo estoy seguro que los hermanos de Venezuela compartirían todo. Porque son muy hospitalarios, son muy chéveres. Su idiosincrasia es muy cálida. Es tanto que si ustedes van a Bogotá, después les voy a hablar de eso, a cualquier otra ciudad, porque ya casi no hay en los almacenes de cadena y en los lugares de atención, no voy a decir que todos, pero vea, la gran mayoría de los mujeres venezolanas y los chicos venezolanos, que son bastante guapos y atractivos,
mujeres como los hombres, tienen un carisma para atender. Yo cuando estoy en Bogotá, respeto a los hermanos de Bogotá, sobre todo a mis hermanos de Bogotá en Cristo, porque ellos no, no tienen ese carisma que tienen los venezolanos. Los rolos no, vuelvo y le digo, no son todos ni todas, pero son muchos antipáticos, o al parecer por su idiosincrasia y por la inseguridad y todo esto, pues se ha creado en ellos mucha desconfianza, o eso no es temor, ni no es odio, ni aborrecimiento, ni discriminar al otro, al extranjero, pero sí es como un temor al otro. En eso rita la xenofobia, es el temor al otro, que ya se va a ir y no va a quitar mi puesto de trabajo, o a cobrar más barato, entonces le van a pagar a él por hacer el trabajo más favorable y a él le va a ir mejor que yo, porque entre ellos termino sin trabajo y él a mí va a tener trabajo, que constantemente va a recibir dinero, así sea menos del que yo ganaba. Y contratan a 2 y más venezolanos que ganan el trabajo. Pero yo no creo que las cosas deban ser así. Después les voy a contar una experiencia que me indignó cuando fui al parque Explora, por acá, por la Universidad de Antioquia, de acá en Medellín, para los que no saben, cerca del Jardín Botánico y el Planetario, de la Universidad de Antioquia, que no dejaron entrar a unos niños, porque eran venezolanos. Imagínense, es como usted ir con su hermano, con su novia, o su mamá, y que le digan, no, es que ellos se ven de cara aquí afuera si usted quiere entrar. Si no, váyase en todos. Imagínense. Eso me pareció tan... Sino que son niños y los niños en cualquier país tienen los mismos derechos. Los niños tienen derecho a la recreación, al libre esparcimiento. Y allí les están cohibiendo y que tenían que pagar más. Eso me pareció bastante duro. Pues me pareció bastante duro escuchar y presenciar la situación. Y me parece aún más bastante duro que viendo la situación por la cual ellos están, muchos de ustedes pasando allá en Venezuela, pues acá no se les brinde como las garantías para la libre autonomía de, o sea, tener también o la carta o la constitución ser modificada, porque ustedes ya se han insertado en la sociedad, ustedes ya son ciudadanos, muchos de Colombia, sus hijos, esos bellos niños que paren sus esposas, sus mujeres, son hermosos. Entonces, no sé, realmente me sigue impresionando. Por ejemplo, en sentido geológico, mire lo que hice sobre el lago Maracaibo. El lago Maracaibo se encuentra dentro de la cuenca del mismo nombre. Es una fosa tectónica formada durante el Jurásico, durante la prehistoria, como un rift formado durante el desmembramiento del Pangea. Imagínense, ¿no escuché de Pangea? El continente que se separó dando paso a otros continentes. Durante la historia de la cuenca han tenido diferentes tamaños y formas y ha estado seco o ha sido parte del mar abierto, ha sido lago desde el Plioceno. Vamos a ver. El Plioceno es una división de la escala temporal geológica que pertenece al periodo neógeno. Dentro de este, el Plioceno sigue al Mioceno y comienza hace 533 millones de años y termina hace 2,59 millones de años. O sea, a través de todas estas eras geológicas, este río se ha sabido adaptar a los cambios de los tiempos y no ha dejado de existir. Se cree que alrededor de 16.000 a 30.000 años o más. Dice, como un
lago natural de agua dulce sin salida al mar. Qué extraño, ¿no? La cuenca del lago de Maracaibo está delimitada por fallas que forman un triángulo que apunta hacia el sur, que son la falla de Oca Ancón, que pasa por los montes de Oca. La oca es una ave plumífera, pues. Eh, y el pueblo del Ancón Titurre, en realidad nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y termina en la desembocadura del río Tocuyo en el Mar Caribe, la falla de Boconó entre el río de Pamplona, entre el nudo de Pamplona, la desembocadura del río Tocuyo y la falla de Santa Marta, entre el nudo de Pamplona y la Sierra Nevada de Santa Marta, pasando por Santa Marta. Pues escribió muchas novelas venezolanas que donde mostraban novelas más hermosas, las cativas y las morochas más hermosas de este planeta Tierra. Siempre aparece un personaje colombiano y generalmente era Samario. Nosotros tenemos, por decirlo así, una ruta con ellos. Por ahí se podría hacer una ruta bastante accidentada, sí, pero geológicamente hablando, pero sería una ruta, pues no sé, yo ni sé qué estoy hablando, o sea, ya la cabeza me va a estallar. La vez pasada, con el video que hice sobre el maestro José Ali Primera, independientemente que lo cataloguen de derecha, izquierda, oficialista o no sé, de oposición, me decía un señor venezolano, un hermano de allá, que decía que él tenía 59 años, José Luis Primera había muerto un 15 de febrero, no recuerdo, y que él había ensayado con él cuando era joven, claro, la música. Y me pareció tan bonito eso. O sea, como el pueblo en Venezuela está como tan ligado con la clase de la fama, el yexeno, son como por allá, como si fuera la élite, la crema innata, que no, se mezclan con la gente, o sea, son bastante amigables. El lago Maracaibo es el más grande de Sudamérica, está ubicado en el estado de Zulia, en Venezuela, con extensiones máximas de 110.000 kilómetros de ancho y hasta 160 de largo, con una superficie aproximada de 13.820 kilómetros cuadrados. Sus costas se extienden por 728 kilómetros, alcanzando una profundidad máxima de 50 metros en la estación de lluvia. Tiene una gran riqueza petrolífera en donde se extrae el mayor parte del producto de crudo del país. Miren cómo se extrae el petróleo allá. Y observen también el mínimo impacto sobre el medio ambiente de esta zona. O sea, no se preocupan por sacar y sacar y sacar y sacar, sino por cuidar, por proteger, por preservar y obvio sacar. Porque estatalmente, pues, la producción de petróleo en Venezuela es el gran rublo. Pero es que la gente dice, pero es que solo petróleo, Venezuela solo tiene petróleo. Es que con el petróleo Venezuela puede comprar toda la comida de este mundo, pero si no la venden. Es como usted irá al de uno, mi amigo venezolano o colombiano, quien sea, y vaya a comprar, por ejemplo, un litro de ese producto de gaseosa, que la mayoría de las personas en el planeta nos encanta. Entonces, y si usted no encuentra, tiene la plata. Y si usted dice, no, ¿sabe qué? Me voy a ir y que yo sé que dónde está y usted va con la plata y no la vende. Y no la venden. Usted es venezolano. Aquí no pasa eso, obvio. Pero a Venezuela sí le pasa eso. No se permite en mancomunada cooperación ante la comunidad internacional hacer negocio con Venezuela. El que compre o venda para beneficio de los venezolanos son sancionados, son
vapuleados, son maltratados, son hasta vejados, ¿cierto? Es que si Venezuela no tuviera los medios, pero los tiene, pues la cantidad de exportación hoy por ahí pues ha bajado demasiado. Ay, me están picando los zancudos. Eh, pero, pero sigue siendo el país. Yo le voy a hablar de algunas curiosidades de Venezuela que la otra vez vi, como que por ejemplo aquí, ahí en Venezuela, hizo la primera planta nuclear, por allá como en los años 50, 60, y que fue instalada con ayuda de los Estados Unidos, imagínense, del Reino Unido, de Irán. Dice, mira, escuchen, lo más maravilloso. Uy, esos zancudos sí me tienen, mejor dicho. El lago de Maracaibo es un fenómeno excepcional en la geografía del mundo. Es el único lago relacionado con el mar y de hecho en su parte más norte se registran mareas marítimas en aguas. Si alguien me quiere invitar al lago de Maracaibo para yo estar ahí en ese muelle, en esa plataforma de madera y acostarme en la noche y ver eso, que yo creo que sentiría ante todo, como decía el rey David, porque muy bien percibe mi alma que estás maravillosamente bien hecho, que soy maravillosamente bien hecho. A mí me causaría terror, pero yo lo afrontaría, yo lo vería, porque es que empezar a maravillarse es empezar a usted comprender, a entender el por qué esto existe, cuál es el beneficio que con ello nos da su diseñador y creador de todas las cosas. Por ejemplo, ese limón no se creó al azar. Este es un producto multifacético, polifacético. Mediante esto se puede parar a una persona que esté inclusive en la cama recluida. Porque esto contiene conductores de energía. La alcalinidad es una fuente de energía, como el litio, que le querían robar a Bolivia, ¿cierto? Los grandes accionistas automovilísticos daban baterías a base de litio que quería ese señor Elon Musk, pues, tener. Y casi por un año, pues, quién sabe cuánto nos robaron. Así durante como unos días que Estados Unidos se llevó una gran cantidad de petróleo de Venezuela en sus buques. Solo 2 días lo tuvieron a Chávez, señor Chávez, preso. No siento ninguna simpatía por Chávez, pero tampoco le aborrezco y le odio. Los venezolanos reconocen que antes, pues el presidente que está actualmente, el presidente que estuvo antes que él mencionó ya anteriormente, pues la cosa no pintaba tan feo. Porque este señor, al igual que Saddam Hussein en Irak, mantenía el equilibrio. Por ejemplo, cuando Saddam Hussein estuvo después de la guerra del Golfo contra Irak, contra el ataque pues desde gas nocivo que dicen pues contra Kuwait. Bueno, que dicen no, que sucedió pues contra Kuwait. Tenía a los kurdos al norte, a los chiitas en el sur y a los sunitas en el centro. ¿Sabe quién más sunitas que chiitas? Y había equilibrio, la gente no se peleaba, si era en Venezuela. A veces tendemos a ver la paja en el ojo ajeno y a tratar a otros como brutos e ignorantes. Pero no es así. Mire este punto acá, les voy a leer. Desde el lago Maracaibo, en dirección suroeste, puede apreciarse el llamado relámpago del Catatumbo. Un centelleo sin explosión, imagínense. Explota, cae en el agua. Y hasta ahora es un misterio, nadie sabe por qué
¿Qué hay en ese lago o en esos espejos de agua, en esas mangas de agua que atraen el relámpago del Catatumbo? El más hermoso de toda la tierra, créanme. Yo quiero ir allá. No tengo dinero, estoy en la inmunda porque estoy desempleado y estoy en busca de empleo y todo eso, pero o sea, yo sé que hay gente, yo en alguna parte del mundo, recuerden, una mano lava la otra. Lo que usted no tenga, en compensación de otro, usted puede compartir un poco de lo que usted tenga y va a hacer que esa persona pueda también tener o disfrutar o sentir un poco la felicidad del otro que tiene algo, tiene mucho, tiene todo o casi todo para compartir. Dice, sin explosión en las altas capas atmosféricas, cuyas causas aún no están del todo claras y se debaten entre el choque de los vientos alisios con la muralla de accidentes orográficos o por las montañas de la cordillera de los Andes, o la gran, por el Mérida que es en los Andes, ¿cierto? Hermanos venezolanos y hermanas, o la gran cantidad de gases inflamables que se desprenden de las fuentes petrolíferas del lago. También se ha considerado que las condiciones climáticas de las ciénagas del sur del lago puedan favorecer la producción de los fenómenos que, según expertos ambientalistas, contribuye con la regeneración de la capa de ozono de la Tierra. Imagínense, espectacular. Yo nunca había leído cosa tan bonita, tan grande, tan espectacular. O sea, es que no lo entiendo. A esa la edad no lo alcanzo a comprender. ¿Qué hacemos pues? La historia. Según la historia, los aborígenes Añú, que vivían en sus riberas, lo llamaban Coquibacoa. También era habitado por otras tribus como los Guayú, acá, como la Guajira, allá también ellos tienen su Guajira. Cuba tiene su Guajira, México tiene su Guajira. En todas las regiones del mundo, pues al menos en estos países trópicos, pues tropicales, siempre hay una Guajira, hay unos llanos, hay unos Andes, hay una costa, hay un interior, ¿cierto? Hay una zona pacífica, hay una zona atlántica, bastante singular también aquí en Colombia, ¿cierto? Los caquetíos y los quiriquires, los añús que habitaban en casas construidas sobre el agua, sobre pilotes o sobre palafitos, son estas que se hacen, sí, unas bases que están dentro del agua. ¿Y sabe con qué fin se hace eso? Para que cuando haya alzas o subidas del agua, no se entre el agua, no se inunden. ¿Se han visto los niños cómo se divierten acá en Colombia, en el Chocó? Se construyen casas así, similarmente, de esa manera tan similar. Dice que fueron la razón por la que el cosmógrafo Américo Vespucio, casi digo Prepucio, pero el señor Vespucio, él dijo tierra a la vista, y el conquistador español Alonso de Ojeda, descubridor del lago, el lago ya estaba ahí, eso no descubrió nada. Como dicen ellos, coño de tu madre, eso no. Ojeda llegó a repartirse esa zona, pero esa zona ahí dice que ya estaban allí o que ya vivían los caquetíos, los guayú, los añú, los quiriquires. Entonces, ¿qué descubridor de qué?
Ellos fueron los que llamarían en todo el territorio de Venezuela Pequeña Venecia. Ya saben alusionar a qué ciudad, la ciudad de los canales circunnavegantes, ¿cierto? Allá en Venecia, que hoy por hoy están hechos un caos. De allí viene el nombre de Venezuela, de la bella Venezuela. Alonso de Ojeda quedó encerrado durante la marea baja y solo pudo salir cuando la barra que lo cerraba desapareció durante la marea alta. Este fenómeno de formación y desaparición de la barra en la entrada se mantuvo durante siglos hasta que la construcción del canal de navegación en el siglo XX lo eliminó definitivamente. En las imágenes satelitales se puede aprovechar el corte recto sobre la isla Zapara, con Z, Zapara. Yo no sé cómo se pronuncian, hermanos venezolanos, ayúdenme que no sé nada. Haciendo la entrada del lago claramente artificial. No, me emociono, o sea, qué maravilla de la creación, por Dios. Yo he visto, por lo que he leído en los documentales y todo, y en los reportes, que no sé, realmente hay creaciones, hay cosas inclusive hechas por el hombre que sobrepasan pues como la imaginación de muchos otros, pero Venezuela, Venezuela parece como la, como una tierra como misteriosa. Dice, haciendo la entrada del lago claramente artificial. Durante el siglo XVII, el lago de Maracaibo fue objeto de numerosas incursiones piratas. Entre los piratas que lo navegaron estuvieron Enrique de Gerard, William Jackson, Jean David Naut, el Olonés. Mira, esto se dio en esa incursión entre el 1614 en adelante. Henry Morgan, Miguel el Vascongado, Henry Morgan, Michel de Grandmont. Durante la Guerra de Independencia se libraron varias batallas, siendo la última, la más importante, la batalla naval del lago de Maracaibo. En 1823, frente a la isla San Carlos, se libraron combates durante el bloqueo naval a Venezuela de 1902 a 1903, ¿se acuerdan? La época en que Colombia luchaba para que la élite o los gobernantes ricos no entregaran Panamá. De hecho, uno observa algunos panameños y se parecen mucho a los venezolanos. Si ustedes observan algunos dominicanos, algunos personas, por ejemplo, de Puerto Rico, se parecen mucho a ellos, a los dominicanos, de Trinidad y Tobago, a los venezolanos. Puro Caribe, papá. Con el descubrimiento de petróleo como el pozo Sumaque y el reventón del pozo Barroso II, el lago de Maracaibo se convirtió en una de las principales áreas petroleras del mundo. Si la cosa mejora, para más temprano que tarde en Venezuela, usted no tendría que ir a esas ciudades artificiales en el desierto por allá de Kuwait, de Arabia Saudí o de Bahrein, ¿no? O de Oman, no, para nada. Para nada. Clima y meteorología. En la zona sur del lago de Maracaibo se presenta el fenómeno meteorológico conocido como relámpago del Catatumbo, que se caracteriza por la aparición de una serie de relámpagos de manera casi continua y prácticamente silente. Este fenómeno se produce en nubes de gran desarrollo vertical que generan descarga eléctrica entre 1 y 4 kilómetros de altura, de una combinación de alta humedad en la superficie del lago, vientos recurrentes en horas de la tarde y un empinado gradiente altitudinal entre la cuenca del lago y las montañas circundantes, el Perijá y la cordillera de Mérida.
que no he escuchado el Perijá, una zona donde hay una base militar allí en esta serranía de los Motilones, norte de Santander, eh, de Venezuela, entre Venezuela y Colombia. La serranía del Perijá, también denominada como Sierra de Perijá, es el ramal más septentrional de la cordillera de los Andes entre Colombia y Venezuela. También se le conoce como Serranía de los Motilones a partir de los límites de los departamentos del Cesar, con norte de Santander, y incluye otros sistemas montañosos como los Montes de Oca. No sé por qué el dialecto de los mayoreros cesarenses, de los guajiros, se parece tanto al de los venezolanos y venezolanas de estas zonas. Es una cultura, una nación demasiado rica. A todos los ríos, acá me encontré una cantidad de ríos naturales del lago Maracaibo. O sea que el lago Maracaibo prácticamente es un mar, un pequeño mar, dice. Cuenta con la isla de San Carlos, la de Zápara, la de Toas, la de Providencia, Pescadores, los pájaros, el burro, el Icacal, la de los pájaros, las artificiales del lago Maracaibo, la Dorada, conjuntos residenciales de la parroquia Coquibacoa de la ciudad de Maracaibo, la isla La Salina. Por favor, explíquenme qué es una parroquia, no sé, es una comuna, es un barrio, es un sector, es una grande, una pequeña urbe. Hermanos venezolanos, haré este video por 1 hora, será un regalo para ustedes, créanme. Para mí no ha sido nada fácil, a los que no son venezolanos les invito pues a que lo vean, que lo sigan viendo, lo compartan y que animen a esos con quien los comparte, que nos sigan compartiendo, para que se suscriban por favor y me colaboren para monetizar el canal rápido. Porque ustedes saben que una mano lava la otra. Cuando yo esté, yo les prometo, cuando ya logre monetizar el canal y reconociendo que es por la ayuda primero que todo de Dios y de ustedes, yo no me voy a olvidar. No me voy, no, yo digo aquí en el lente de la cama, no me voy a olvidar de ustedes, chamos y chamas. La isla La Salina, isla creada para el llenado de tanqueros de petroleros en la ciudad de Cabimas. Uy, he visto esa zona de Cabimas, hay como una base militar, algo así, un punto de defensa pues, de la marina, de la armada venezolana. Eso es hermoso. O sea, ustedes ven como una tierra, una arena ahí como roja, colorada, no sé, pero las aguas son con un color turquesa. No, es que definitivamente, vea, si yo me dedicara a hablar solo de Venezuela, mejor dicho, yo creo que yo tendría más éxito en mi canal que hablando de otros países. Les puedo hablar geográficamente, antropológicamente de otros países, etnológicamente también. Yo no soy estudiado de esas ramas, pero de manera autónoma, autodidacta, yo he estudiado mucho y a Venezuela le he seguido mucho la pista, mucho, he leído, no, se entiende cosas sobre Venezuela. Aquí me encontré que algunas playas de esta o islas del lago Maracaibo contienen algo llamado lemna, MN, lemna. ¿Y qué es lemna? Dice que es un género de plantas acuáticas de libre flotación de la familia Araceae, la cual incluye a las lentejas de agua. Estas últimas se han clasificado como una familia separada, las Naceae, pero otros investigadores del grupo para la filogenia de los angiospermas APG segundo
las consideran parte de las Araceae. O sea, es como lo que decimos acá en Colombia, la verdolaga en playa, que es esa planta que usted pisa la arena y a veces está como sustico pisar, la textura a veces es algo como si tuviera esporas o pelillos pues, microscópicos que te punzasen. Y aunado a eso, pues la gente tira, los turistas o las personas de algunos locales o de otras islas, como sucede aquí en Colombia con la isla de Moñitos, o al Golfo de Urabá, cerca del Golfo, ya pues por allá por el departamento de Córdoba, Lorica, Montería, todo eso. Hay una isla que cuando arrojan la basura, sobre todo el madero, porque ellos allá no tienen como sacar la basura de su isla, y los maderos que vienen de otra isla, entonces la arrojan al mar y esta llega a las hermosas playas de Monchiñito, que tiene una arena bastante singular, una arena negra. También se les invita, pero en especial a Venezuela. Recuerde que les estoy hablando de Venezuela. Dice, el desarrollo planificado de la región zuliana trajo consigo también una explotación masiva del lago de Maracaibo de forma irresponsable hasta el punto que en la actualidad gran parte de su extensión se encontraba plagada de lentejas de agua lemna oscura. La lemna o lenteja de agua es una planta acuática que crece en ambientes ricos en nitrógeno, elemento que en forma orgánica ha sido incorporado al lago de Maracaibo, sin conciencia alguna, por los departamentos de aguas servidas de la compañía hidrológica. Ha sufrido numerosos derrames de petróleo. Asimismo, las denominadas cañadas, que son cursos casuales de drenaje, arrastran hasta el lago grandes cantidades de basura proveniente de los asentamientos humanos. Recuerden, son algunos venezolanos o los que no tienen, por decirlo así, otra manera de vivir, que ha sido pues lo normal por mucho tiempo, que han hecho pues que esta isla sea una atestadas, aparte de esta planta que ha sido como una plaga, la lemna oscura, pues, o la lenteja acuática de agua, pues, de irresponsabilidad del hombre. Por ejemplo, ustedes hermanos venezolanos en su país o donde residan, acá en Colombia también, ustedes han visto que en la mañana cuando se levanta el agua huele a fresco, el agua corre, el agua es clara, es muy cristalina. Los pajaritos amanecen a tomar agua, pero ya después de las 9, 10 de la mañana, que ya la mayoría de la gente se ha bañado, se ha ido para sus trabajos, estas cañadas se vuelven nada. Acá han estado haciendo, han tratado de buscar una solución a ello, y es desviando esas aguas a unos tanques que recolectan esa agua, no permiten que toda esa basura en sí vaya al río Medellín. Pero la gente que vive a las ribas del río Medellín también, pero casi siempre es de los barrios altos. Porque si ustedes observan las quebradas de los barrios centrales, el Imperial Centro, que son pues, los barrios Poblado, Laureles, se ven que las quebradas son calmadas, serenas, mansas, limpias, yo sí sé, pero con piedritas y todo, y estas canalizaciones, yo sí sé. ¿Gente qué hace? ¿No sacan basura o qué? ¿O se la comerán o qué? Pues con respeto lo estoy diciendo de manera alegórica, simplemente no es en serio. Pero sí he visto mucha diferencia, o sea, como los pobres, no sé, porque de pronto no tienen, porque yo he visto que de pronto los barrios altos no suben prácticamente los barrenderos, como si el pobre tuviera que tragar la basura, y no de las grandes empresas de seguridad, pagadas por el Estado y particulares que están, o sea, que están en esos lugares.
entonces mucha desigualdad. Miren, por ejemplo, este barrio que llaman La Iguana, donde a la ribera de la quebrada se rodó la película en los años mitad de los 90 de inicio, no recuerdo, La Vendedora de Rosas. Como, como, entonces, si ustedes observan, está ahí cerca al estadio, a la floresta, y miran, y ustedes, pero ¿qué pasa pues? Porque la gente allí, pues, que los separa simplemente una quebradita, los del lado de allá de la quebrada, pues, en la miseria, estrato 1, y porque los que pasan la quebrada son estrato 6, porque esas quebradas dividen eso, o sea, dividen a la gente por estratos sociales. Y usted para llegar a su destino tiene que salir de ahí y pasar por el barrio de ellos. O si usted quiere ir a estudiar en la Universidad Nacional, tiene que pasar por el sector de ellos. Hay mucha desigualdad. Bueno, venezolanos, eso fue todo. Dejaré ya de hablar cháchara. Dios los bendiga. Muchas gracias por el éxito que me ayudó a tener en el video que era dedicado a ustedes. Seguro también hay muchos colombianos y personas de otras partes que me apoyaron allí, pero creo que la gran mayoría fueron venezolanos. Ustedes, por favor, suscríbanse y no se olviden del pobre. Hasta luego.